Bueno, que el mundo no se acaba con la HANA ML. Hay una cápsula que en concreto a mí me gusta mucho, es una cápsula que ha formado parte de mi particular colección durante prácticamente el inicio, al menos cuando pude tener cápsulas de un cierto valor económico. Y es que es una cápsula que es casi imperecedera, está ahí permanentemente, forma parte del catálogo de Benz Micro desde hace mucho tiempo y es un valor al alza. Es la Benz Micro LP. Es una cápsula cara, no es una cápsula económica ni mucho menos, no es una de estas cápsulas como pueda ser por ejemplo la HANA ML, pero es verdad que sin llegar a ser una cápsula del precio de la Lyra Atlas, de la Goetsu Onyx o de la Goetsu Rosewood, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, la Vandenhul Colibri, es una cápsula que se encuentra en esos niveles con su propia impronta, con su propia personalidad muy marcada por otra parte, pero es bastante más económica que esas otras cápsulas a las que me vengo refiriendo y que, por decirlo de alguna forma, era dentro de las estratosféricas la más económica o una de las más económicas. Entonces, claro, eso siempre hizo de la Benz Micro LP una cápsula con mucho éxito, mucho potencial de ventas. Llegó un punto en que la mayor parte de los fabricantes empezaron a hacer cápsulas en el entorno de los 10.000 euros. Parece que la cifra de los 10.000 euros se vino convirtiendo en algo habitual para las cápsulas estratosféricas, algo a mi modo de ver un poco sin sentido. Y en cambio la Benz Micro LP se mantenía muy por debajo de esa cifra, menos de la mitad, en torno a los 4.000. Es verdad que en algunos mercados, siempre sabéis, los precios pueden variar, pero también es verdad que con un poco de buscando aquí y allá, con un poco de descuento, se podía conseguir más económica. Y lo que ofrece la Benz Micro LP es muchísimo, situándola, por tanto, en una posición de ventaja en la relación calidad-precio frente a las otras estratosféricas que, sinceramente, yo creo que puede permitirse el lujo de codearse con ellas. Luego es verdad que llegó la HANA ML y vino a trastocar un poco todo esto. Hoy precisamente yo quiero rendir un homenaje no a la HANA, sino a la Benz Micro LP, y precisamente para rendirles homenaje quiero, y no voy a hablar más sobre esto porque ya se ha hablado mucho sobre la HANA ML, voy a limitarme a poner los cortes de audio para que podáis vosotros mismos comparar y llegáis a vuestras propias conclusiones. Cómo rinde una cápsula de contrastada solvencia y de reconocimiento como una de las mejores cápsulas que ha habido en el mercado durante años, que es la Benz Micro LP, y por otra parte voy a poner un corte de audio, mismo tema, mismo sistema, todo exactamente igual, pero sonando en su caso la HANA ML. Voy a poner en primer lugar el corte de la Benz Micro LP y el segundo corte de audio va a ser el de la HANA ML. No va a ser sonido ambiental, va a ser directamente el clip de audio vinilizado, como yo le llamo, es decir, digitalizado, pasado del ordenador directamente desde el previo de fono, tarjeta de audio, ordenador, Audacity, y va a ser el corte de audio, eso sí, tendrá la degradación propia de YouTube, pero va a ser el corte de audio tal cual, como lo he grabado, como lo he digitalizado. Por lo demás, una de las principales claves del diseño de la Benz LP es el empleo de lo que denomina un generador de rubí. Aunque realmente Benz viene utilizando estos generadores de rubí desde principios de los años 90. Inicialmente se había asociado tanto con Sony en Japón como también con Vandenhul en los Países Bajos. Esta alianza ya data de los años 80 aproximadamente, pero no fue sino, como dije, hasta los años 90 cuando en el modelo Madrigal Carnegie 2 emplea Benz un generador de rubí. Teóricamente ese generador de rubí, según el propio Lukaszek en la actualidad, tiene por finalidad evitar corrientes parásitas no deseadas en el campo magnético. Con lo cual, en vez de utilizar una bobina con un núcleo ferroso, ha preferido utilizar un núcleo de joyería, en este caso de material de joyería, que es el rubí. De ahí ese generador de rubí, como ellos denominan. Aunque la LP original se lanzó en el año 2002, ha recibido sucesivas variaciones. Inicialmente su voltaje era más bajo, era de 0,28 milivoltios, y posteriormente se ha ido incrementando. En las iteraciones, en las variaciones de la cápsula, se ha hecho un rediseño de la placa cuadrada de rubí, reduciendo la masa del mecanizado, y se han mejorado las técnicas de bobinado con incremento de la fuerza del imán. Según las especificaciones del fabricante, en las sucesivas versiones de la LP también se introdujeron mejoras en la suspensión con un amortiguador de goma de butilo. Uno de los elementos que diferencia la LP frente a otros modelos de la gama de Benz
es el tipo de chasis que se emplea. Mientras en otros casos, en la mayoría de la gama, se utiliza el aluminio mecanizado, en el caso concreto de la LP se optó por el latón, una aleación de cobre y de zinc, que según sostiene Lukaszek tiene una alta capacidad de resistencia frente a la corrosión, que tiene propiedades que se parecen mucho a la del acero, en este caso con un 58% de cobre, y que posteriormente procedió a chapar en oro. Este latón, y no tanto el cuerpo de madera de ébano, ha sido el principal artífice de que el peso total de la cápsula se sitúe sobre los 16 gramos, que con todo, como se verá posteriormente, es adecuado para la mayor parte de los brazos actuales. Al mismo tiempo, también se creyó por el fabricante que el material empleado para el cuerpo de la cápsula, la madera de ébano, es otro de los elementos que contribuye al peculiar sonido de la cápsula. Sobre este tema es verdad que se ha especulado mucho. Es verdad que muchos fabricantes acuden a materiales exóticos. Ahí tenemos, por ejemplo, de la piedra de ónice, del ónix, en el caso de la Koetsu, por poner un ejemplo, o bien de la rosewood, en el caso también del fabricante Koetsu, que consideran que le atribuye un especial sonido. El fabricante dice que en este caso el ébano, que por cierto, de ahí viene el nombre de la cápsula, de LP, no es por long playing, sino porque fue Luis Pérez, portugués, que era uno de los colaboradores de la marca, el que consiguió traer la madera de Mozambique para hacer los cuerpos de las LP. De ahí que por tanto la cápsula tiene el nombre de LP. Viene, por tanto, es un homenaje hecho, un guiño hecho a Luis Pérez. No es tan como se cree long play u otras variantes que corresponden a ese acrónimo, no. Bueno, pues en definitiva, fue madera de Mozambique, de ébano, la que también, según el propio fabricante, la que le atribuye una especial característica sonora a la Benz LP. No porque de alguna forma amortigüe, no se trata tanto de amortiguar las resonancias, sino precisamente por la forma en que interactúa y efectivamente cuál es el punto de frecuencia de resonancia de ese cuerpo de madera de ébano, que es otra de las principales peculiaridades de la Benz LP. Es una cápsula de unos 14, creo que son algo entre los 14 y los 15 gramos de masa efectiva. Funciona bien con brazos de masa efectiva media alta. Se lleva bastante bien, por ejemplo, con un SM5, que es con la que yo lo he probado casi siempre, aunque también la he tenido montada con el SM M2 y también la tuve con el Graham Phantom. Y bueno, pues es una cápsula que tiene su propia peculiaridad. No es una cápsula plana, no es una cápsula analítica, no es una cápsula ultra mega detallada, como por ejemplo puedan ser una Vandenhul Colibri, como por ejemplo pueda ser una Denon DLS1. Un día os hablo de la Denon DLS1, que es un capítulo y aparte también. Como pueden ser, por ejemplo, las Lyra Atlas y la Lyra Lira, para que nos entendamos. La Titan, que era también, digamos, uno de los grandes contendientes tradicionales de la Benz Micro LP, se sitúa en un extremo totalmente contrario. Es más parecida, por ejemplo, a ese sonido que tantas veces utiliza Michael Fremer con la expresión de romantic, lush, como lujurioso, ¿no? Un sonido romántico, cálida. Es una cápsula que enfatiza algo, es una cápsula que no es plana. Es una cápsula que tiene un cierto realce en la zona baja, en la zona de presencia. Eso hace que sea una cápsula un poco más gruesa, en el buen sentido, de gordita, de rellenita, de sabrosona, de carnosa, pero es una cápsula que tiene mucha textura. Ocurre que este tipo de sonido, que no es plano, pues lo percibimos muchas veces como un sonido más rellenito, es un sonido más agradable, es un sonido que tiene más tamaño en la escena sonora, las voces son más grandotas, las cuerdas son también más grandotas, la percusión es más contundente, parece que se pierde un poco de detalle, parece que los planos sonoros se pierden un poco, frente, por ejemplo, a una cápsula de tipo analítico, hiper mega detallada, como pueda ser, por ejemplo, una Lyra Titan, o puede ser, por ejemplo, la Denon DLS1 que antes cité, que son cápsulas que son muy planitas y eso hace que suene más delgadito todo, pero ultra detallado. Está todo como cortado con un bisturí, está todo centelleante, está todo analíticamente presentado. Las voces se hacen más pequeñitas, pero son más naturales, todo hay que decirlo. Se pierde carnosidad, pero se gana en textura. Y a su vez también en los planos sonoros, pues precisamente, y esto, sobre este tema ha hablado mucho también en un vídeo Nelson Paz, ya sé que ahora mismo no viene al
caso. Pero en eso van a hacer mucha referencia a la forma en que percibimos la escena sonora en función del tipo de la distorsión en los armónicos y también mucho en función de si el sonido es más o menos plano, la curva de respuesta en frecuencia es más o menos plana. De forma tal que cuando la curva de respuesta es plana, parece que se amplía la sensación de tridimensionalidad porque los elementos se hacen un poco más pequeñitos, las voces se van un poco más al fondo y eso transmite la percepción sensorial de que la tridimensionalidad es mayor. Un poco ocurre también con las cápsulas. Las cápsulas, en definitiva, que son transductores electromecánicos, también tienen su respuesta en frecuencia más o menos plana y también nos terminan transmitiendo esta sensación. Es por tanto por lo que me gusta a mí tanto el mundo vinilero, porque en definitiva el cambio de cápsula influye tanto en nuestro sistema, casi, no voy a decir tanto, pero sí que influye como si fuese una especie de ecualización. Cambiando de una cápsula a otra podemos conseguir en definitiva que el sonido sea diferente. Algo que por contra no vemos en las fuentes digitales, que suenan todas muy parecidas, por no decir prácticamente iguales. En cambio, cambiando una cápsula, con una cápsula que tenga una personalidad marcada, vemos este cambio que no es solo de matices, sino de presentación de la escena sonora y luego, por supuesto, también en otros aspectos apartados, como pueda ser la precisión, el detalle, la contundencia en el grave, etc. Pero bueno, no me enrollo más. Esta es la principal virtud que tiene la Benz LP, que hace que se sitúe un poco del lado, por ejemplo, de las Koetsu, que también apuestan por ese tipo de sonido, más grueso, en el buen sentido de la palabra, como más contundente. El grave parece ser un grave que es más rellenito, no diría gordo, diría fofisano, es un grave que no es que sea obeso y que sea un grave que desborda y que en un momento dado llega a ser molesto, no, es un grave que es como más contundente, es más poderoso, frente, por ejemplo, al grave más contundente, pero por otra parte como con más textura y como más contenido que te trae, por ejemplo, una Denon DLS1 o, por ejemplo, una Vandenhul Colibri, por citar algunos ejemplos. La Benz LP, por ejemplo, es una cápsula de las que mejor respuesta me ha ofrecido con el disco de prueba de Hi-Fi News. Y ya me estoy enrollando mucho, que luego decís que me enrollo mucho. Generalmente solo utilizo este disco para ajustar las cápsulas, para ver cómo responden y sobre todo porque tenemos tenemos 3 pistas para ajustar el bias y para ajustar también, por ejemplo, el anti-skating, en que a veces ya no se convierten tanto en pistas para el ajuste, sino un test para ver cómo se comporta. Por ejemplo, tenemos una que nos permite ver cuál es, por ejemplo, la capacidad de tracking, otra que nos permite ver, por ejemplo, cuál es la frecuencia de resonancia del conjunto, y he de decir que quizás la Benz LP es una de las cápsulas que mayor traqueabilidad me ha ofrecido de todas las que he tenido. En ocasiones ha sido lamentable, prácticamente imposible conseguir unos resultados más o menos decentes. Recuerdo, por ejemplo, que ha sido una de las mayores decepciones que he tenido, la muy reconocidísima en su momento Dynavector, la T-Kaitora Rua Over, que es una cápsula que tiene un cantilever muy corto, es una cápsula con un nivel de complianza que la hacía muy jodida, y bueno, pues por contraposición, digamos que la Benz LP se ha situado en el otro extremo, en la otra parte del extremo. Es una cápsula que tiene una capacidad de traqueo fabulosa. Es una cápsula de salida muy baja, es una cápsula que, por tanto, tiene muy pocas vueltas de bobina y, por tanto, eso hace que tenga menos distorsión. Es una cápsula que no sé si tiene más o menos influencia, la verdad, pero tiene dentro del núcleo de la bobina un pequeño rubí de joyería. Esto, según el propio fabricante, le atribuye un especial valor. No sé hasta qué punto esto es mercadotecnia o no, pero así lo describe. Y por lo demás, pues es una cápsula que, como digo, pues es realmente buena. Es una cápsula que, aun siendo en el lado romántico, sin embargo, es bastante equilibrada porque no deja de lado, no prescinde de detalle y de precisión, no tan analítico, pero no prescinde de detalle y de precisión en la zona del extremo alto. Por tanto, es como dicen muchas veces los reviewers anglosajones, es un all-rounder y una cápsula muy buena. Porque no solamente es que sea un all-rounder, sino que al ser una cápsula realmente buena, al ser una cápsula realmente muy lograda desde el punto de vista de la traqueabilidad, consigue extraer mucha información. Y eso hace que se sitúe en el lado romántico, pero que a su vez consiga un gran nivel de lectura y de precisión analógica, lo que hace de ella, como decía anteriormente, una cápsula tremendamente equilibrada y desde el punto de vista de la relación calidad-precio, una cápsula absolutamente imprescindible. Aunque eso sí, luego sabemos que llegó la gran Hanna ML, pero bueno, no entro hoy más. Sin más, los 2 cortes de audio, ¿vale?
Por cierto, ya que habéis podido ver algunas gráficas de esta, esto no tiene nada que ver con esto otro, ni con esto otro. Aquí tenemos la familia Denon, bueno, parte de ella. La famosa 103 en su versión R, la 304 y la excelente, la impresionante Denon DLS1. Esta merece un día un vídeo exclusivo sobre ella. Ya veréis ahora en las fotos cómo se las gasta. Esta cápsula es un punto y aparte. Esta cápsula ya no se puede comprar. Es una cosa impresionante. Es una gran desconocida. Es una de esas cápsulas que pasó sin pena ni gloria por la marca que tenía Denon. Es verdad que Denon tenía mucha trayectoria detrás de sí en tema platos y cápsulas, pero bueno, llegó un punto en que Denon, al igual que Yamaha, se había centrado mucho en el ámbito del home cinema y parecía que cualquier cosa que hiciese Denon fuera del home cinema no merecía la pena. Sin embargo, Denon mantuvo en su gama de cápsulas MC algunos modelos impresionantes, no solamente el 103, que es el que todos conocemos. Es que también estaba la 304, que era una cápsula brutal, es una cápsula brutal, y por supuesto esta, que era el tope de gama, asequible, porque era asequible del precio actual de la Hana ML, pero esta cápsula, cuidado, esto es un punto y aparte. En otro vídeo os hablo de ella y os pongo alguna musiquilla. Algún día ya tendremos ocasión de hablar sobre esto, que es un punto y aparte.